Ok, ya, mira. Lo único malo, ¿Me escuchan bien? ¿Ahora? Sí, doctor, se le escucha. Gracias. Ok, bien, ¿ven la diapositiva ya? ¿Sí? Sí, doctor, ¿Me escuchan? ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, sí, doctor. doctor. Ya, ok. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a hablar de hepatitis viral en niños, ¿ya? Siguiente diapositiva. Bueno, esto es para recordar nomás que hay diferentes virus y los hepatotrópicos, que son el motivo de la clase. Los más conocidos en niños especialmente son la A, la B y la C, ¿no? Y cada uno tiene diferente periodo de incubación, como vamos a ir viendo, y también la forma de transmitirse, ¿no? Como también lo vamos a comentar. La A ya saben que es oral, la B es vía parenteral, no oral, y la C también tiene la misma forma de transmisión, ¿no? Vía parenteral. Cronicidad, la B y la C, la A no lleva cronicidad, pero la A sí puede llevar a hepatitis fulminante en algunos casos, igual que la B, y muy raro en la C. Nuestro país tiene alta, ¿no? Prevalencia de hepatitis A, de hepatitis B, como bien en la diapositiva en la parte inferior, pero no mucho en la C, felizmente, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un cuadrito para que recuerden que hepatitis hay de etiología infecciosa viral, y ahí tenemos pues las que estamos conversando, A, B y C, pero también hay otros virus que pueden generar una hepatitis, una inflamación del hígado secundario a un compromiso sistémico. Y ahí tenemos pues citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no? Las mononucleosis, la misma varicela, etcétera. Pero también recuerden que hay hepatitis que no son virales, y ahí tenemos algunas bacterianas, ¿no? Por ejemplo, relacionadas a sepsis, relacionadas a brucelosis, tuberculosis, leptospira, y en el lado derecho tienen muchas otras causas no infecciosas de hepatitis también. Entonces, hepatitis es un término general, inflamación del hígado nada más, ¿no? Siguiente, puede tener sí, diferentes tipos de causas. Y esto es la parte de laboratorio para tener una idea general de cómo se evalúa, ¿no? Lo que es el compromiso hepático. Ahí tenemos, por ejemplo, lesión citopática en los hepatocitos, que habla de un compromiso parenquimal. Eso es, siguiente, la elevación de las transaminasas. Entonces, ustedes saben que el lobulillo clásico tiene pues todos los hepatocitos y además los conductos biliares y vena y arteria. Entonces, la hepatitis va a generar una inflamación a nivel de los hepatocitos, y estos hepatocitos afectados van a liberar unas enzimas como son las transaminasas, y estas son las que van a aumentar en los pacientes. Siguiente. Cuando hay entonces un compromiso parenquimal, un patrón parenquimal, es porque hay necrosis, ¿no? A nivel del lobulillo, y esto produce un aumento rápido, una liberación de estas aminotransferasas o transaminasas, AST, ALT, AST la antigua TGO, ALT la antigua TGP. Y en hepatitis viral, como está marcado hacia el lado izquierdo, no, perdón, hacia el lado derecho, el valor es más de 10 veces el valor normal, ¿no? O sea, tiene una elevación muy marcada. Si hablamos de valores de alrededor de 40 o 50, más de 500 suelen tener estos pacientes con hepatitis virales, a diferencia de las hepatitis, por ejemplo, como ven, secundarias a medicinas, esas hepatitis medicamentosas, que da valores son por debajo de 5 o de 5 a 10 máximo. Las virales hepatotrópicas dan elevaciones muy altas. Siguiente, más de 10 veces el valor normal. Siguiente. El otro enfoque, ya aparte del compromiso parenquimal primero, el segundo es colestasis. Siguiente. Y cuando hablamos de colestasis, estamos hablando pues de retención a nivel de canalículos, obstrucción o enlentecimiento en el avance de las sales biliares por canalículos, y esto habla de la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ingreso de la bilirrubina indirecta que está viajando en sangre asociado a proteínas, ingresa al hepatocito y se conjuga y es excretada a nivel de los canalículos biliares, y estos finalmente van pues, estos intrahepáticos a conductos eh, el conducto hepático derecho y el izquierdo, que también son intrahepáticos, y finalmente ya a nivel extrahepático el conducto biliar común, y la unión con el cístico formará pues el colédoco.
Entonces, cuando hay un compromiso a ese nivel, a nivel de vía biliar, habrá un compromiso de colestasis y valores elevados, siguiente, de otras enzimas como son la fosfatasa alcalina y la GGT, la gamma glutamil. Acá tienen a la mano izquierda, a la parte superior, una imagen de un hepatocito. Ustedes ven que hay transaminemia, o perdón, que hay transaminasas, GGT, perdón, TGO, TGP, que son la ALT y la AST, que están dentro del citoplasma y también alrededor de las mitocondrias. Pero más bien esos son los puntitos celestes y los puntitos rojos y los puntitos morados. Pero ven ustedes también unos puntitos amarillos y verdes que están más hacia la zona de los canalículos biliares. Entonces, cuando hay afectación de hepatocitos, se liberan estas transaminasas que están a nivel del citoplasma, y cuando hay compromiso canalicular, más bien se van a liberar las enzimas que están más hacia la zona de los canalículos, que son la GGT y la fosfatasa alcalina. Siguiente. Entonces no se olviden de este marcador, GGT, gamma glutamil transferasa o transpeptidasa. Y la tercera evaluación es la función sintética, ¿no? Un marcador de lesión y función hepática. Siguiente. Y ahí lo que vamos a ver básicamente es producción de proteínas, por ejemplo, en los factores de coagulación. Habrá un tiempo de protrombina prolongado, un IRL elevado prolongado, habrá producción de albúmina baja y también pues en las otras funciones que tiene el hígado, por ejemplo, la glicemia, habrá hipoglicemia, acidosis láctica, hiperamonemia, acúmulo pues de sustancias tóxicas para el organismo. Entonces el hígado se inflama, patrón parenquimal, transaminasas elevadas, el hígado puede tener cierto componente obstructivo, eso habla de gamma glutamina alterado, colestasis, y lo tercero es ya alteración en la función, que está en relación a proteínas, detoxificación de la sangre y el manejo de la glucosa. Siguiente. Entonces, acá tenemos un resumen, ¿no? De lo que hemos conversado. Daño hepatocelular, transaminasas elevadas en amarillo, en verde, fenómeno colestásico, aumento de gamma glutamil, fosfatasa y bilirruinas directas, y en rojo, función hepática con alteración en cuanto al nivel de albúmina, prolongación del tiempo de protombina, globulinas o retención de amonio. Entonces, cuando hay un compromiso hepatocelular, ustedes van a ver, como está en el cuadrito azul inferior, va a haber un aumento, si el compromiso es parenquimal hepatocelular, un aumento mucho mayor de ALT, de TGP, de transaminasas, versus el compromiso que hay a nivel de la fosfatasa alcalina. Pero si es más un componente más que hepatocelular colestásico, va a haber un aumento mucho mayor de fosfatasa alcalina y gamma glutamil, como lo ven en la imagen, en el cuadrito, y mucho menor, pero puede haberlo, de transaminasas. Entonces, según el patrón que predomine, es el compromiso hepatocelular, si predominan hipertransaminemia, o un compromiso colestásico si predomina, no, la elevación de la gamma glutamil o la fosfatasa alcalina. Siguiente. Entonces, puede haber una combinación de ambos, una combinación de aumento de transaminasas y gamma glutamil, pero la que predomina más es la que manda. Mucho mayor predominio de transaminasas es un compromiso parenquimal, hepatocelular. Mucho más compromiso de gamma glutamil hablará en compromiso colestásico, obstructivo. Ahora ya yendo a lo que es la hepatitis, ¿no? Propiamente, hepatitis A, ya ustedes la conocen, es la más prevalente en el mundo, es la hepatitis aguda benigna más frecuente, es fulminante raras veces, felizmente. Distribución mundial más prevalente en pacientes en vías de desarrollo como el nuestro, que tiene alta prevalencia, como ven a la derecha. Siguiente. Es muy contagiosa la hepatitis A, por eso es importante medidas higiénicas adecuadas una vez diagnosticado un paciente con toda su familia. Transmisión fecal-oral, no se olviden de eso, y la transmisión parenteral es muy rara en realidad, ¿no? Es predominantemente de lejos fecal-oral. Siguiente. Este es un cuadrito que hay que tratar de entender, aunque tiene algunos, ¿no? Una información ahí detallada. Recuerden pues que hay un periodo de incubación a la mano izquierda, un periodo de incubación de algunos días y luego empiezan los síntomas, ¿no? Los síntomas prodrómicos, el malestar, el decaimiento, náuseas, puede haber febrícula. Y una vez que pasa este momento inicial de preictérico o prodromos, aparecerá la ictericia. Recuerden que en la hepatitis A hay una coincidencia entre el pico de transaminasas, como ustedes pueden ver ahí, está marcado en una línea celeste, el pico de ALT, en esa curva de la ALT, de las transaminasas, hay una coincidencia del pico de transaminasas con el inicio de la ictericia. Y es más,
ahí comienza a caer justamente el nivel de transaminasas y a mejorar clínicamente el paciente una vez que ya se puso amarillo. Eso es un detalle muy importante en hepatitis A que marca una evolución natural de esta enfermedad y de este virus que ustedes van a tener. Justamente el niño tiene malestar, no se le diagnostica, lo manejan probablemente como un tema viral, transitorio, respiratorio, de repente una gripe, y después se pone amarillo, lo llevan a la emergencia, le toman exámenes y le sale hipertransaminemia porque está amarillo y coincide ese pico de hipertransaminemia con la ictericia, y luego de un par de días el niño ya se siente mejor. Las transaminasas comienzan a descender. No se olviden de ese detalle en hepatitis A. Otra cosa a recordar de esta tabla es el aumento de la inmunoglobulina M para hepatitis A, el anticuerpo IgM para hepatitis A, que comienza a elevarse en los primeros días, en las primeras semanas, pero realmente el valor más alto definitivo está generalmente después de cerca al mes y medio de empezado el cuadro. Entonces, inicialmente puede que los valores salgan negativos si toman en los primeros días. Deberían esperar 1 o 2 semanas si hay duda todavía y van saliendo negativos o limítrofos o indeterminados, para volver a repetir el examen de hepatitis A y tener la seguridad de que ya está en el máximo nivel. Y la caída será progresiva después del tercer cuarto mes, hasta desaparecer la IgM al sexto mes. Entonces, este anticuerpo ayuda para diagnósticos de hepatitis aguda, porque cuando ya pasaron más de 4 a 6 meses ya va descendiendo y después de 6 meses ya está negativo. Y si yo quiero ver si lo que tuvo hace medio año ese niño fue hepatitis A, ya no me va a servir la IgM, tendría que tomar la IgG, como ven en la gráfica en rojo. Ya la IgG es la que se mantiene en el tiempo, se va elevando lentamente y se mantiene a lo largo de los años. Esa me va a dar un marcador de que tuvo una infección pasada más allá de los 6 meses. En infecciones agudas, IgM para hepatitis A, y el tercer detalle para recordar aquí es la excreción del virus, como ustedes pueden ver desde el inicio de los síntomas, como está en la línea ploma, del inicio de los síntomas, 2 semanas antes, 2 semanas después. El paciente puede estar excretando virus de hepatitis A y ser contagiante, por si acaso. Siguiente, no se olviden de eso. Entonces tenemos una fase prodrómica donde hay astenia, hay adinamia, anorexia, pérdida de peso, dolor leve en cuadrante superior derecho, y la fase preictérica que dura 3 a 7 días. Y luego de esos días, ¿ya? Donde mucha gente piensa que es simplemente una virosis, simplemente una gripecita o una faringitis que ya se le va a ir, que se está prolongando, el niño puede entrar a la fase ictérica que suele demorar 2 a 4 semanas, pero puede demorar hasta 4 a 12 semanas, ¿no? El paciente puede estar hasta 3 meses amarillo, por si acaso. Recuerden, después de esa fase ictérica, el niño a los pocos días entra a la fase de convalecencia, donde los síntomas van desapareciendo, ¿no? En hepatitis A, esa línea que conversamos marca el antes y el después, esa ictericia y ese pico de hipertransaminemia. Pacientes infectados entonces contagian 2 a 4 semanas antes, hasta 2 a 4 semanas después del inicio de la ictericia. No se olviden. Siguiente, por favor. A tener en cuenta que las manifestaciones de estos pequeños, cuando son muy chiquititos, hay un buen porcentaje de niños que no se ponen amarillos y nos la ponen más difícil, ¿no? Los lactantes, los preescolares, hay hasta un 70% de anictéricos. O sea, la mayoría de lactantes y preescolares tienen hepatitis anictérica, o sea, no se ponen ictéricos. Básicamente son síntomas generales, como hemos mencionado. Esa fase prodrómica, que se puede hacer más marcada o menos marcada, pero no hay ictericia en 70% en la mayoría de lactantes y preescolares, menores de 5 años. Por encima de los 5 años, la mayoría se pone amarillo y da los síntomas comunes, como se han mencionado, mucho más típicos, mucho más marcados y severos en niños más grandes, como mencionamos, en personas con hepatopatía de base o inmunosuprimidos. Entonces, recuerden, menos de 5 puede ser anictérico, no se les vaya a pasar los diagnósticos. Más de 5, 70%, la gran mayoría más bien son ictéricos, al revés de los pequeñitos lactantes y preescolares. Siguiente. Pero también hay otras manifestaciones, más allá de los síntomas generales y el compromiso hepático. Algunas veces la hepatitis A genera inmunocomplejos circulantes y eso puede generar también compromiso de médula ósea, pancreatitis, miocarditis, nefritis, artritis, vasculitis. Entonces recuerden que algunas veces hay compromiso en otras áreas y pueden haber plaquetopenia o compromiso cardíaco, síntomas renales o articulares secundarios a estos inmunocomplejos circulantes por la hepatitis A.
No es tan frecuente, pero puede haberlos y puede darse, por si acaso, puede ser parte del mismo cuadro. Siguiente, con evolución obviamente favorable. La complicación más temida es insuficiencia hepática aguda, que en realidad es poco frecuente, felizmente. En áreas endémicas, la hepatitis A es responsable del 40% de los casos de insuficiencia hepática aguda en pediatría, o sea, es importante vacunar para que no haya este riesgo de que el niño termine con hepatitis A y para mala suerte termine con insuficiencia hepática o hepatitis fulminante. ¿En quién es más frecuente la insuficiencia hepática aguda? En los niños más grandes, en los niños con enfermedad hepática de base y en los inmunosuprimidos. ¿Y cuando diagnosticamos insuficiencia hepática aguda? En niños, si es agudo, no debe tener patología crónica, como ven en el cuadro de la parte derecha, evidencia bioquímica de hipertransaminemia, coagulopatía irreversible con administración de vitamina K, le ponen vitamina K y no hay mayor mejoría en el INR, y esa coagulopatía irreversible se caracteriza por una elevación del INR en más de 1.5 asociado a encefalopatía hepática o más de 2 sin asociación a encefalopatía hepática. Entonces, si ustedes tienen un paciente con síntomas neurológicos de encefalopatía hepática, ustedes dirán, allá, ¿cómo está el INR? Si está en más de 1.5, ese paciente está en insuficiencia hepática y hay que monitorizarlo probablemente en cuidados intensivos. Si el paciente no tiene signos de encefalopatía, pero su INR está en más de 2, está muy prolongado, también está en insuficiencia hepática y debería ser monitorizado en cuidados intensivos. Entonces, a eso se le llama insuficiencia hepática aguda. No se olviden, poco frecuente, pero se puede dar en algunos casos, en algunos pacientes. Siguiente. Este es solamente para recordar más de 10 veces, más de 500 valores de transaminasas, como ven al lado derecho, ¿no? Hay un ligero aumento de gamma glutamil, no quiere decir que no aumente también, pero puede aumentar un poco, porque ese balonamiento de hepatocitos puede comprimir un poco los canalículos y generar esa compresión, liberación de algo de GGT, pero lo predominante lejos son la hipertransaminemia. Y la bilirrubina directa es más del 50% de la bilirrubina total, está elevada la directa. Siguiente. Eso ya ustedes lo conocen, es clásico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis A? Con la IgM, para hablar de hepatitis A actual en el momento. IgM para hepatitis A, nunca se olviden de eso, pero recuerden, si se toma muy precoz en la primera semana, puede salir negativo, podrían repetir a las 2 semanas o a las 3 semanas para tener confirmación. Entonces, IgM para hepatitis A es lo que diagnostica la agudeza de la enfermedad. Si ustedes toman IgG, lo que van a ver es infección pasada, más allá de 6 meses. Entonces recuerden, para A es IgM, siempre lo agudo es con IgM, ¿no es cierto? Y la IgG no solamente nos marca una infección antigua, sino también si el paciente ha sido vacunado contra hepatitis A. Meses después se hace un control y se ven títulos elevados de IgG, es decir, el paciente no tuvo la infección, pero estuvo vacunado. Siguiente, respuesta inmunológica, entonces creación de defensas contra el virus al estar expuesto a él, por vacuna o por infección. Hay tres formas de evolución atípica en hepatitis A. La mayoría, como ya ustedes la conocen, recuperación relativamente rápida, pero hay algunos que hacen hepatitis fulminante. Lamentablemente es poco frecuente, pero se da, ¿no? Evolucionan a insuficiencia hepática aguda en las primeras 6 semanas de iniciada la ictericia. Eso se llama hepatitis fulminante. Alta mortalidad y muchos pueden terminar en trasplante inclusive. En áreas endémicas responsable del 40% de la insuficiencia hepática aguda de la hepatitis A, los grupos de riesgo ya mencionados, niños mayores, enfermedad hepática de base o inmunosuprimidos tienen más riesgo de hacer hepatitis fulminante. Entonces hay pacientes que tienen alguna hepatopatía crónica o de repente tienen hepatitis B crónica o de repente tienen alguna enfermedad de nacimiento o están en tratamiento anti-TBC, son pacientes que ya tienen un hígado que puede estar sensibilizado y puede terminar en hepatitis fulminante. Hay que tener bastante cuidado en monitorizar a estos pacientes. Siguiente. La siguiente forma de evolución es el síndrome de colistasis prolongada. Estos pacientes hacen colestasis, hacen ictericia, pero esta no dura 4 a 12 semanas, sino más bien puede durar más de 12 semanas. Hay niños que están durante muchos meses, ¿no? Más de 3, 4, hasta 6 meses pueden estar amarillos, pero el niño luce bien, va recuperando su función hepática, las transaminasas van bajando y el niño va recuperándose clínicamente, aunque la ictericia puede permanecer durante mucho tiempo. Esta es poco frecuente, como ven en la parte inferior en el cuadrito, 2% de las ictericias
perdón, 2% de los pacientes con hepatitis A hacen colestasis prolongada, según el Ministerio de Salud. Acá hay un estudio en México que habla de un 10 a 20%, pero en el MINSA pone como un 2% nada más, poco frecuente. Y la otra es la hepatitis recurrente, que también es un 2%, donde el paciente tiene hepatitis, se recupera y a las pocas semanas vuelve a tener los síntomas, vuelve a tener hipertransaminemia. Entonces, este es un cuadro que recurre, que es poco frecuente también, pero que tiene buen pronóstico y la resolución se va dando ¿no? A lo largo de los meses, como de las semanas y los meses. Entonces, no deja ninguna secuela, puede repetirse poco frecuente, pero puede darse un segundo episodio muy similar al primero, pero más leve, y de recuperación autolimitada. La hepatitis fulminante ya hablamos, 3%, pero la mayoría tiene remisión espontánea, más del 90%, que es la que ustedes conocen y por ahí alguien de repente en el salón ha tenido. Siguiente. El tratamiento, no hay tratamiento específico, es básicamente soporte, hidratación intravenosa de ser necesario y monitorización de insuficiencia hepática y de laboratorio. Clínicamente, buscar signos de encefalopatía, o sea, síntomas neurológicos y hacer sus marcadores de control de transaminasas, INR, glucosa, para ir viendo que el paciente no se complique, mucho en función de la evolución y de resultados previos, ¿no? Siguiente. Este es un cuadrito importante a recordar, que son los criterios de hospitalización. Entonces, ¿cuándo se hospitaliza una hepatitis A? Y estos pacientes se hospitalizan cuando hay uno, intolerancia oral, dos, signos de deshidratación, o sea, ya se deshidrató de tanto vomitar el paciente, y no poderse hidratar, trastorno del sensorio, que puede hablar de una encefalopatía hepática, evidencia de sangrados, que habla de un INR que puede estar prolongado, no se olviden. Si el paciente persiste con fiebre, vómitos, dolor moderado después de 72 horas de aparecer la ictericia, yo les dije, aparece la ictericia y en 2, 3 días el paciente va mejorando. Si eso no sucede, entonces ustedes deberían pensar que ese paciente de repente se está complicando y mejor observarlo y hospitalizarlo. Antecedente o sospecha de patopatía crónica debe ser monitorizado en un hospital. Hepatitis A es leve, pero la patopatía crónica lo lleva a riesgos. Un curso atípico, colestásico o recurrente es mejor tenerlo en observación unos días para ver su evolución. Bilirrubinas totales más de 10, que también marca un nivel de colestasis muy alto. Y un TP prolongado mayor a 3 segundos con sospecha de encefalopatía o un TP mayor a 20 segundos con un INR prolongado en más de 1.5. Entonces, si tienen alguno de estos criterios, paciente se queda. La mayoría no los tiene, por eso se va a su casa, ¿no? Siguiente. Prevención, los pacientes infectados contagian, ya lo conversamos, 2 a 4 semanas antes, 2 a 4 semanas después de la ictericia. Deben ser idealmente aislados para no contaminar al resto y las medidas preventivas básicamente son lavado de manos, ¿no? Medidas higiénicas. Siguiente. La vacuna es importante, la vacuna hepatitis A en nuestro país se coloca a los 15 meses, dosis única en nuestro país, en el MINSA, pero de manera particular se puede poner hasta 2 dosis, ¿no? Separadas por 6 meses a 12 meses. Siguiente. La hepatitis A es muy inmunogénica, es muy segura, es un virus inactivo. A los 15 meses, según ministerio, 2 dosis en particulares, separados 6 a 12 meses, como lo mencionamos. Intramuscular, y la seroconversión es muy alta, más de 90% con la primera dosis. Por eso el ministerio pone una nada más, ¿no? Porque más del 90% se lo convierte solo con la primera dosis y 100% con la segunda. La vacuna es importante y por eso el ministerio ya hace, me parece, 2 o 3 años, ¿no? Que ya se vacuna contra hepatitis A para evitar estos riesgos de insuficiencia hepática y hepatitis fulminante en niños. Siguiente. Los grupos de riesgo, ya hablamos, ¿no? Siguiente, ya lo mencionamos, deben ser vacunados todos los grupos de riesgo y el pronóstico es bueno siempre, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar ahora de, siguiente, Natalie, porfa, hepatitis B. Siguiente diapositiva. Esta es también de alta prevalencia en nuestro país. Siguiente. Y lo que quiero que recuerden es esto, ¿no? Donde hay alta endemicidad. Ustedes pueden ver en cuadraditos rojos, en estos cuadraditos hay mayor prevalencia, mayor endemicidad, ¿no? De hepatitis B. ¿Y dónde hay eso? Miren dónde están los cuadritos. Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Son los lugares, y la selva en general, lugares donde hay mucha, ¿no? Mucho más incidencia, prevalencia de hepatitis B.
Hay que tener bastante cuidado, ese es un antecedente epidemiológico importante a tener en cuenta cuando evalúen pacientes de esa zona o si ustedes terminan trabajando en esa zona o van a su a esa zona. Hepatitis B, hay que cuidarse bien en esas zonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y todo lo que es selva. Siguiente. ¿Cómo se contagia? Ya saben ustedes, ¿no? Por relaciones sexuales, con, ¿no? Secreciones básicamente, también pues secreción salival puede ser y sangre, ¿no? Siguiente. La exposición perinatal es el principal factor de riesgo para adquirir hepatitis B en niños. Recuerden, pues, en pediatría, la hepatitis B no es tan frecuente, en general en niños grandes, sino mucho más ¿no? Por el contagio de mamá a bebé, o sea, la exposición perinatal. Mamá con antígeno australiano positivo puede contagiar a su bebé al nacer. Los marcadores serológicos de infección en el bebé recién van a aparecer 1 a 3 meses después del nacimiento, o sea, yo tengo un bebé que nace de una madre con antígeno australiano positivo y le puedo hacer yo marcadores serológicos, pero pueden ser negativos al inicio. Entonces no voy a tener la seguridad. Eso va a ser después. Entonces por eso hay que hacer un manejo que vamos a conversar ahora con inmunoglobulinas. Esta inmunoprofilaxis con la inmunoglobulina al nacer es muy eficaz para prevenir la infección. No hay que esperar que el niño salga como positivo, con serología positiva de hepatitis B. Hay que prevenir. Hay que dárselo en las primeras 12 horas, ¿no? Da más del 95% de protección. Entonces, cuando la mamá es eh, portadora de antígeno australiano, ese bebé debe ser protegido en las primeras 12 horas y tiene alta probabilidad de evitar que se contagie, ¿no? Se detecta antígeno australiano de forma inconstante en la leche materna de madres infectadas, por eso la mamá puede seguirle dando de lactar, no es contraindicación absoluta. Siguiente. Este es un cuadrito similar al anterior, donde solamente tienen que recordar que un par de cosas. Uno, que la aparición de la ictericia puede ser más tardía, no en días, sino algunas veces en 1 o 2 semanas de iniciado el cuadro de la hepatitis B. Es un cuadro más larvado, más progresivo. Y recuerden también las imágenes de los anticuerpos, ¿no? La IgM anticore, en este caso anticore, antígeno australiano es el antígeno de superficie, anticore es un antígeno interno. El anticore IgM es el que hablará de agudeza y se comienza a elevar en las primeras semanas. Y la IgG hablará de cronicidad muy similar a hepatitis B, pero estamos hablando de antígeno, de anticuerpos contra antígeno core, no se olvide. El anticuerpo para antígeno de superficie, como ven en la curva, es de aparición mucho más tardía, inclusive meses después. Entonces, los anticuerpos para antígeno australiano, no de esas, sino más bien para infecciones anteriores o crónicas, ¿sí? Tengan en cuenta eso y lo vamos a repasar ahora. Siguiente. Ahí está. Las manifestaciones entonces de hepatitis aguda son muy similares a las del, ¿no? de hepatitis A, pero más intensas generalmente. Algunas veces pueden ser asintomáticos, algunas veces hay manifestaciones graves, es variable. Generalmente el riesgo de que estos pacientes sean sintomáticos o que hagan insuficiencia hepática aguda es mayor, eso ténganlo en claro, la hepatitis B suele ser más agresiva en general. Ahí lo mismo, todos los síntomas generales, ictericia, hepatomegalia dolorosa, y suele persistir 6 a 8 semanas, luego de lo cual la mayoría se recuperan. Entonces, puede demorar más en recuperarse el paciente, versus la A, que en 1 o 2 semanas ya está bien, este puede demorar hasta 2 meses, ¿no? Siguiente. Acá vamos a repasar y concéntrese bien en cómo se hacen los diagnósticos, porque esto sí definitivamente tienen que saberlo. Si yo tengo un paciente con sospecha porque viene de zona endémica, sospecha porque tiene una clínica más larga, sospecha porque es un pacientito que de repente ha tenido alguna transfusión y puede haber sido contagiado de hepatitis B, y yo pienso que esto es un cuadro agudo, yo lo que voy a tomar es IgM anticore, IgM anticore, como ven en la imagen que está encerrado en rojo. Y el antígeno australiano debe estar presente. O sea, recuerden, si yo quiero saber si está con infección aguda, debe tener el virus y debe tener el antígeno del virus. Entonces, antígeno australiano positivo. Está infectado el paciente. Y si quiero saber si está infectado en forma aguda, yo lo que mido es IgM, pero no para australiano, sino para core.
recuérdenlo bien. IgM, anticuerpos para antígeno core o anticore se le dice, ¿ya? Esa es una. Siguiente, infección aguda. Siguiente. Si quiero hablar de una infección pasada, un niño tuvo, se recuperó, lo que tuvo aquella vez fue hepatitis B, el niño ya no tiene virus, ya el antígeno australiano es negativo, ¿sí? Ya no hay virus, ya no hay antígeno australiano, es negativo. Lo que sí son positivos son los anticuerpos. Entonces, ¿cuál va a aumentar? Ya no la IgM, sino la IgG. Estamos hablando de pasado, ¿no? Antiguo, meses atrás. IgG anticore positivo. Y en este caso sí, podemos tener anticuerpos para antígeno australiano positivo porque fue antiguo. Y yo les comenté que los anticuerpos para antígeno de superficie australiano, que es lo mismo, ese antígeno, eso de anticuerpos, se eleva mucho tiempo después de iniciado el cuadro. Entonces, yo encuentro marcador serológico, anticuerpos, anticore, IgG positivo, fue una infección. Y anticuerpo para antígeno de superficie positivo, eso fue una infección de hepatitis B. Es recuperado, es antiguo. Siguiente. Pero cuando queremos hablar de cronicidad, el paciente está infectado, tiene una infección crónica. Y cuando hablamos de infección, está presente el virus. Eso quiere decir que está presente el antígeno australiano. Es positivo el antígeno australiano. Pero en este caso, como ya es crónico, lo que voy a tener son anticuerpos IgG ya positivos. O sea, el cuerpo ya se está defendiendo y voy a tener reacción inmunológica. O sea, van a aumentar los anticuerpos, pero IgG, porque es crónico. Lo mismo que los antígenos de superficie, perdón, los anticuerpos para antígenos de superficie. Ya pasó buen tiempo, pasaron más de 6 meses, yo voy a tener ya anticuerpos creados contra el virus B que me está afectando. No se olviden de eso. Siguiente. Entonces, resumen, ¿ya? Esto se lo graban. Infección aguda. Si hay infección, tengo el virus. Y si tengo el virus, tengo antígeno de superficie positivo. Si es una infección aguda, tengo IgM positivo, pero anticore. Anticore, no se olviden. Pero los de superficie pueden ser negativos porque es agudo. Y los anticuerpos para antígeno de superficie se hacen positivos luego de muchas semanas. Segunda, infección resuelta, tuvo, ya no tiene. Entonces el antígeno de superficie o australiano es lo mismo, es negativo, no tiene virus. Pero el anticore es positivo, el IgG, porque es antiguo, es resuelto, ya pasó. Y ya puede tener inclusive los anticuerpos anti-antígeno de superficie positivo ahí, anti-antígeno de superficie. Infección crónica, tiene la infección, pero ya tiene más de 6 meses, es crónica. Este paciente tendrá el virus, antígeno de superficie positivo, porque tiene la infección, pero es crónica. Y más bien el anticore, el que está positivo es el IgG, anticore IgG por la cronicidad. Y los anticuerpos de superficie pueden ser negativos o positivos en realidad, la mayoría positivos. Paciente vacunado no tiene virus, entonces el antígeno australiano es negativo. No ha tenido enfermedad, entonces los core son negativos. Lo que ha tenido es exposición al virus. Y esa exposición lo que va a dar es anticuerpos contra antígeno de superficie positivo. Solamente los core se van a elevar y la M y la G cuando ha habido enfermedad, cuando ha habido infección y enfermedad. Si ha sido solo exposición, lo que aumenta son los anticuerpos de superficie. Los cores solo aumentan cuando ha habido infección y enfermedad. No se olviden de eso. Siguiente. Siguiente, vamos a ver la otra mejor. Este es un cuadrito donde habla de la infección crónica de hepatitis B que deben recordarla. Entonces, es una infección crónica, antígeno de superficie positivo por más de 6 meses. Más de 6 meses habla de cronicidad. El riesgo de infección crónica se relaciona inversamente con la edad. Entonces, por ejemplo, el niño se expone, como está en el cuadro, en el esquema de la derecha, el niño se expone al virus y hace una hepatitis aguda. Si este es a la izquierda, una transmisión vertical, una infección perinatal de la infancia, en pequeñitos, en lactantes, estos pacientes pueden ir a cronicidad hasta un 95% de casos. Se recuperan, como ven ahí en azul, 10 a 70% se pueden recuperar, pero pueden ir a cronicidad un gran número, ¿no? Alrededor cerca del 30 a 90%.
En cambio, si la transmisión es horizontal, o sea, en niños más grandes o en jóvenes, adultos jóvenes, estos pacientes más bien son pacientes que la mayoría, 95%, como ven en azul, se recupera y solo 1 a 5% va a cronicidad. Entonces, por eso es tan importante cuando un niño nace, hijo de una madre con antígeno de superficie positivo, con hepatitis B, debe ser protegido con esa inmunoglobulina para que no llegue a esa infección y esa infección no lleve a esta tendencia de más del 95% de niños que vayan a cronicidad. Por eso es muy importante usar la inmunoprofilaxis. Y esta hepatopatía crónica se asocia a cirrosis y más adelante muchas veces a cáncer, ¿no? A carcinoma hepatocelular. No se olviden entonces de esto, perinatal, la mayoría puede terminar en hepatitis crónica versus los niños más grandecitos que se recuperan más bien el 95%, ¿no? Siguiente, siguiente. El tratamiento principalmente es anterior. El inmunomodulador con efecto antiviral y los propiamente antivirales que impiden la replicación interfiriendo con el ciclo vital del virus. Entonces, en infección crónica hay diferentes situaciones. Siguiente, que no vamos a detallar ahora. Siguiente. Este es un cuadrito donde tienen diferentes escenarios, donde ustedes en base solamente quiero, anterior, que recuerden los criterios para dar tratamiento para infección crónica. Uno, que tenga cirrosis el paciente. Dos, que tenga persistencia de transaminasas, ¿no? En esos 6 meses altas, carga viral y el antígeno E, que es antígeno de replicación. Los criterios para dar tratamiento entonces en infección crónica son estos: cirrosis, hipertransaminemia persistente, carga viral, nivel de carga viral y la replicación por el antígeno E. Siguiente. Pero no vamos a hablar de todos los escenarios. Hay vacuna, pero vamos a hablar antes de la inmunoglobulina, ya hablamos. eh, Va a dar una protección temporal, pero es importante utilizarla, y más bien la vacunación es una vacuna recombinante, muy inmunogénica y segura en los niños. Inicio al nacimiento, para prevenir la infección perinatal e infantil temprana y tiene una cero positividad de más del 95%. O sea, es muy efectiva esta vacuna, ¿no? Siguiente. Aquí está, ¿no? La vacuna se pone en el recién nacido a los 2, 4 y 6 meses, el esquema del Ministerio de Salud, como ustedes lo conocen seguramente ya. Son las 4 dosis. Siguiente. Viene combinada segundo, cuarto y mes, ¿no? Con la pentavalente. Y acá tenemos la profilaxis. Recuerden solamente donde están los puntitos rojos, ¿no? Cuando tenemos un niño, un lactante, contacto con madre antígeno australiano positivo, al nacimiento tienen que ponerle, ahí ven, el puntito rojo, el segundo, tiene su flechita, dice, al nacimiento se pone la inmunoglobulina en las primeras 12 horas. En las primeras 12 horas, no se olviden de eso. Tienen que preparar ya todo si es que nace un bebé cuya mamá es antígeno de superficie positivo, tiene hepatitis B. Hay que ponerle inmunoglobulina y hay que vacunarlo también, pero hay que ponerle inmunoglobulina, no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Es muy importante que no se olviden eso. Siguiente. El pronóstico variable, según, ¿no? Si aparece una insuficiencia hepática, puede llegar a cronicidad y llegar a cirrosis y hasta cáncer en jóvenes o en adultos. Transmisión perinatal lleva a cronicidad en mucho mayor proporción, como hemos mencionado, y sus complicaciones se controlan de modo efectivo con la vacunación, ¿no? Siguiente. Solo 2 o 3 palabras de hepatitis C. Es muy rara en realidad en niños, no van a ver con mayor frecuencia hepatitis C, pero es un virus que, si algo hay que recordar, es que se contagia por vía parenteral, ¿no? O también al nacer. Siguiente. Es un virus que puede llevar a cronicidad en muchos casos. Siguiente. El 85% de los adultos en Estados Unidos
que necesitan trasplante son por hepatitis C. Es muy frecuentemente crónica y lleva a problemas de cirrosis, ¿no? En estos pacientes. Las manifestaciones son muy similares. La cronicidad es lo que resalta siempre. Siguiente. Ustedes tienen acá, miren, hepatitis C aguda, como ven en el esquema, se erradica solo en el 20-40% de los casos. La mayoría termina 60-80% en infección persistente y termina en hepatitis crónica. O sea, la mayoría va a cronicidad, a diferencia de la B, que si es un perinatal puede llegar a estos porcentajes, cuando es transmisión perinatal. Pero cuando es transmisión no perinatal en niños más grandes, el 95% se recupera. Estos pacientes terminan la mayoría en cronicidad. Siguen. Este es para ver, ¿no? Las curvas, más o menos lo mismo. Siguiente, que ya vieron. No los mareo con eso. El diagnóstico se hace con serología, ¿no? Para hepatitis C. Entonces ustedes van a hacer un diagnóstico con serología para hepatitis C, o sea, un IgM para hepatitis C. Siguiente. Ahí tenemos también, ¿no? La serología para hepatitis C. Acá sí, pues no hay pierde. Ese es el diagnóstico con serología para hepatitis C. Siguiente. El riesgo de insuficiencia hepática aguda es bajo, no es tan frecuente como en B, pero la crónica es muy alto y el carcinoma posterior también, que puede necesitar trasplante, inclusive hepático, como lo hemos mencionado. Siguiente. Ese es, por eso tenemos que recordar la hepatitis C, ¿no? No hay tratamientos aprobados para niños, tienen mayor riesgo tienen menor riesgo los niños de desarrollar hepatitis crónica, pero igual el riesgo es alto. Siguiente. Y finalmente, no hay vacuna, pero identificado un paciente con hepatitis C, hay que hacer seguimiento con prueba de función hepática, ecografía para ver que no haga hepatocarcinoma y alfa-feto para ver que no haga hepatocarcinoma. No se olviden. Vacunar contra hepatitis A y B va a ayudar a que el paciente infectado por C no termine con insuficiencia hepática fulminante ni complicaciones si se asocia, ¿no? Una hepatitis por otro virus a esa hepatitis C de fondo. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Porque ya estamos sobre la hora. Ya le mandé a Natalie la exposición en PDF, pues, la va a compartir con ustedes. Para el examen, no se olviden cómo hacer diagnóstico. La clínica es facilita, eso sí, no hay mucho que recordar, pero sí acuérdense bien cómo hacer el diagnóstico, que es lo que, ¿no? Es importante tenerlo en mente. Tratamientos no pregunto mayormente, pero sí por ahí cuando hay necesidad de que el paciente se pueda hospitalizar, ¿no? Lo importante entonces es no confundir cómo es la evolución natural y cómo se hace el diagnóstico en estos tipos de hepatitis, ¿sí? Si todo está claro, quedamos así entonces para que entren a la siguiente.